Esto es Edificando con la Verdad. Hola hermanos, en este hermoso día que el Señor nos permite vivir, seguiremos aprendiendo sobre la hermosa palabra de Dios. Cómo Pablo le escribe a los hermanos de Filipo una epístola totalmente edificante para nuestras vidas. En el anterior devocional estuvimos reflexionando de cómo podemos vivir como digno del Evangelio de Cristo. Aprendimos que debemos de estar firmes en un mismo espíritu y debemos combatir unánimes por la fe del Evangelio. En este día seguiremos reflexionando sobre un tercer punto y no menos importante. En Filipenses capítulo 1, versículo 28, dice así: y sin dejaros intimidar por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, pero para vosotros de salvación, y esto procede de Dios. El apóstol Pablo afirma que una persona que quiere vivir como digna del Señor no debe dejarse intimidar por las personas que se oponen al Evangelio de Cristo. Aquí no especifica quiénes eran estos hombres que estaban en contra, pero posiblemente hayan sido los judíos, los griegos o ambos. Es interesante que Pablo les dice a los hermanos de Filipo con total autoridad porque él predicaba el Evangelio, a pesar de que se levante la oposición. Por esa razón Pablo estaba en la cárcel, porque no querían que él predique el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Los apóstoles nos han dejado un gran ejemplo digno de imitar cuando no se dejaron intimidar al momento que se levantó la oposición al Evangelio de nuestro Señor. En Hechos capítulo 4, del 1 en adelante, observamos que los apóstoles predicaban el Evangelio. Entonces se levantaron los sacerdotes y los saduceos para oponerse a la predicación. Metieron a la cárcel a Pedro y a Juan, luego los amenazaron para que dejen de hablar sobre aquel nombre que es de nuestro Señor Jesús. Pero Pedro y Juan respondieron: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Por eso los apóstoles no se dejaban intimidar por causa de los opositores del Evangelio de Cristo, sino que anunciaban las buenas noticias de salvación. Estos hombres estaban convencidos de que no hay otro nombre dado a los hombres en lo cual podemos ser salvos. Hechos capítulo 2, versículo 12. Hermanos, a lo largo de la historia del cristianismo se han levantado opositores al Evangelio. Y no debemos de extrañarnos que también en nuestros tiempos haya y habrá personas que se oponen a Cristo. Hoy en día muchas personas se oponen al Evangelio, dicen que Dios está muerto, que Dios no existe, etcétera, etcétera. Nosotros, si queremos vivir como digno del Señor, no debemos dejarnos de intimidar. Por más que nos amenacen, debemos de proclamar las buenas noticias de salvación. La pregunta es, ¿pero cómo debemos de anunciar la palabra a los que se oponen? En 2 Timoteo capítulo 2, versículo 25 dice que debemos de corregir con mansedumbre a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda el arrepentimiento. Por eso en Filipenses 1:28 termina diciendo: para ellos ciertamente es indicio de perdición, pero para vosotros de salvación. Y esto procede de Dios. La palabra indicio significa prueba o evidencia. Entonces Pablo lo que está diciendo aquí es que aquellos que se oponen al Evangelio de Cristo ciertamente evidencia que están perdidos. Es decir, de que son personas no salvas. En cambio, los que viven como dignos del Señor, no dejándose intimidar por la oposición, evidencia que son personas salvas, que han sido redimidas, que han sido regeneradas. Por eso te pregunto, ¿te estás dejando intimidar por la oposición? ¿Tu manera de vivir evidencia que eres una persona salva, que predica el Evangelio? Por eso recuerda, vive como es digno del Señor, que no te intimiden los opositores del Evangelio. Esto es Edificando con la Verdad.